Nuestro invitado de hoy es el doctor Heriberto Benítez. Nuestro invitado de hoy es el doctor Heriberto Benítez. ¿Por qué se está denunciando a Dina Boluarte y a otros por crímenes de lesa humanidad? ¿Ah? Por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Por las muertes, por los crímenes que han ocurrido a manos de las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional contra ciudadanos que se movilizaban aquí en el país, luego de que Pedro Castillo intentara dar ese golpe de Estado que le duró poco y que terminó con protestas sociales en nuestro país. Edilberto, muy buenos días, te agradezco porque eres un reconocido defensor de los derechos humanos. Ayer muchos de nuestros oyentes, cuando comentábamos estos temas, nos pedían contactarte para que nos orientes en cómo se hace la tramitología, en si hay fundamentos para iniciar investigaciones sobre lo ocurrido con no solamente los muertos, sino los heridos en las zonas donde ha habido movilizaciones. Desde tu punto de vista, ¿cómo has visto el accionar del gobierno de Dina Boluarte, sus dos gabinetes que tiene hasta el momento y que han actuado y que tienen más de 12 decenas de muertos? Muy buenos días, bienvenido a Radio 1. Buenos días, Fernando, ¿cómo te va? Muy bien, bienvenido a Radio 1. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo en principio te diría que es una situación muy delicada la que está ocurriendo, donde efectivamente se han producido graves violaciones a los derechos humanos. Y los responsables principales son aquellos que autorizaron el estado de emergencia y el envío de las Fuerzas Armadas a combatir a la población. Porque ese solo hecho ya demuestra la fuerza, la represión y los actos que hemos visto que se han presentado, que ha sido no solo aislarlos, alejarlos, contenerlos, sino lanzarle balazos que han terminado con la muerte de cerca de 30 personas. Ahí la preocupación más grave es que el ex ministro de Defensa, que era el principal responsable de los hechos, ahora lo han convertido en presidente del Consejo de Ministros y portavoz del gobierno, lo que quiere decir que ya hay una conducta dolosa, intencional, a sabiendas, y que tienen bien marcado todo lo que están haciendo, y en consecuencia tendrán que asumir su responsabilidad lo antes posible. Y en segundo lugar, Fernando, me llama la atención que el Ministerio Público no haya actuado de oficio ni con la rapidez que intervenía en otros casos, porque como veíamos cuando se trataba del gobierno de Pedro Castillo, inmediatamente allanaban locales, dictaban medidas de detención, capturaban personas, iniciaban investigaciones, pero acá hay un silencio cómplice, hay un mutis, no dicen nada, no investigan, no citan a nadie, no hay tramitación, no hay allanamientos, no hay detenciones, no hay nada. Entonces, eso es peligroso, Fernando, porque es un mal mensaje para la democracia. Y en tercer lugar, también causaba peligro el hecho de que la presidenta Dina Boluarte haya señalado que el fuero militar sería el que va a investigar estos hechos, cuando eso es imposible, es ilegal y es inconstitucional. Y hay pronunciamientos de nuestra Corte Suprema, del Tribunal Constitucional e incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los delitos comunes, como son los que han ocurrido, no pueden ser investigados en el fuero castrense. Salido Castillo del poder y la juramentación de Dina Boluarte, es como que hubiésemos regresado a una antigua normalidad antes de la asunción de Pedro Castillo
en la presidencia de la República, y me refiero al tema político, me refiero al tema fiscal, y me refiero incluso al tema de los medios de comunicación, que se han olvidado de todo lo anterior, y hemos regresado a como cuando salía, ¿quién? Sagasti, en algún momento o antes, ¿no? Donde parece que se ha arreglado la situación para esa convivencia de esta comidilla de actores en la vida del manejo de nuestra república. Bueno, yo tengo una posición singular y creo que muchos la comparten, en el sentido de que da la impresión que ahora se está inyectando dinero de publicidad estatal a los grandes medios de comunicación por el comportamiento y el cambio radical que han tenido. Ahora ya no siguen a los presidentes, ya no siguen a los ministros, ya no ponen cámaras en un lado, ya no les interesa quiénes visitan, quiénes entran, quiénes están anotados, quiénes se reúnen, quiénes visitan palacios, ya no les interesa nada. Ahora más bien la señora Dina se pasea por todos los grandes medios y hasta la dejan hablar a medias en quechua y no la interrumpen ni le dicen nada. Entonces ese cambio radical, más que por convicción, parece que es por un aspecto económico. Y me da la impresión que ya le han dado publicidad estatal a ciertos medios grandes con poder económico y que ahora ya están disfrutando la torta, como se dice, para poder complacer a los que hoy están en el poder. Y así no se lo hubiesen dado aún, los medios responden a sectores empresariales, ¿no es cierto? Que en la actualidad están más satisfechos con este gobierno, con este perfil, que gasea, que dispara, que reprime al gobierno de Castillo, que buscaba organizar para incendiar. Aquí es, eso queda claro. O sea, en 15 días se ha producido un cambio de 180 grados y la población se da cuenta. La misma gente comenta el cambio que se ha producido en los medios, la reacción que han tenido los medios ante la matanza, ante las protestas, ante los reclamos, ante las manifestaciones, ocultando todo, no dando la información completa y tratando de minimizar las muertes que se han producido en el interior del país. Continuando en esa línea, continuando, en casos hayan excesos de los manifestantes, de los que reclaman, pero eso está dentro de un marco del derecho de protesta. Claro. Lo que no se puede hacer es apuntarlo con un fusil FAL y dispararle balazos para matarlo. De esa manera jamás una democracia puede reprimir una protesta, ¿no? Ahora, pero permíteme mantenerme un momento en el análisis político anterior para pasar al tema de la protesta y de la represión que ha habido. Porque en esa línea, los medios de comunicación deberían haber revisado la historia de cada uno de los ministros, además, el pasado de cada uno de los ministros, y con Otárola hubiese saltado hasta el techo si era representante del gobierno de Humala. Hay un ministro de Educación del gobierno de García que tuvo unas trafas con la laptop de los $100 y en algunos medios se está conociendo, pero no en los grandes medios nacionales, toda esa información. Si eso hubiese sido en el gobierno de Castillo, a todititos los hubiesen pasado por un cernidor para sacarle hasta el último caso de violencia familiar, caso de haber manejado en estado de ebriedad, de haberse pasado una luz roja, absolutamente todo, ¿ah? Así es más, acuérdate que Alberto Otárola, durante el gobierno de Ollanta Humala, fue ministro de Defensa cuando ocurrió aquella Operación Libertad, donde en el Brain algunos subversivos derribaron un helicóptero que lo habían enviado sin armamento y donde incluso murieron también una oficial de la policía y otros más que estaban descendiendo para poder realizar este operativo Libertad. Y en esa época el Congreso lo iba a censurar a él como ministro de Defensa y él renunció como responsable político. Fue apartado del gabinete, tuvo que responder por eso, investigación que al final la silenciaron y no hubo resultados, y ahora nadie le recuerda esas cosas. Ahora es brillante, lo felicitan, incluso hay congresistas que han adelantado que ya le van a dar el voto de confianza sin haber escuchado la exposición y sin considerar la muerte que ha habido, ¿no? ¿Cómo puede un Congreso darle confianza a un gabinete que va cargando hasta ahora cerca de 30 fallecidos
producto de las protestas populares, ¿no? Ahora, regresemos a eso. ¿Es genocidio por lo que se le está acusando? Hay una parlamentaria que acusa principalmente a Dina Boluarte, pero hay toda una estructura ahí, pero llevamos a la presidencia de la República. ¿Es genocidio? Bueno, técnicamente yo aún no veo que encaje en la definición de genocidio, pero sí creo que hay un homicidio calificado y hay hechos graves que han causado la muerte de esta persona, ¿no? O sea, las penas son graves, pero para genocidio todavía no le veo el círculo jurídico que pueda calificar ese delito, ¿no? Ya, y vayamos a algunos temas. Esto llega a Dina Boluarte, en mi opinión, y te lo digo sin ser un experto en estos temas, sí. ¿Por qué? Yo he escuchado que hay la teoría del dominio de la situación, ¿no es cierto? Y, claro. y se le acusó de este tema incluso a Fujimori. Fujimori es sentenciado porque él no solamente sabía lo que estaban haciendo los del grupo Colina, y cuando se enteró no paró los hechos, tenía la posibilidad, siendo jefe de Estado, de poder haber dado las órdenes de que no continuaran, sino más bien hasta los terminó premiando e indultando, recordemos el tema. Dina Boluarte no es que no viera los medios de comunicación y no viera que había muertos día tras día en el país y que iban creciendo la cantidad de muertos, heridos que se estaban presentando en el país. No solamente ha mantenido a su ministro de Defensa, sino que lo ha cambiado, pero lo ha ascendido al cargo de Premier de la República. ¿No abona eso para una responsabilidad en las muertes en nuestro país? Por supuesto. Por eso que yo digo, me llama la atención que la fiscal de la Nación, que es la titular de la acción penal pública y que es la defensora de la legalidad, en este caso hasta ahora ni siquiera haya iniciado una investigación preliminar, ni siquiera haya acudido al Ministerio de Defensa a hacer algún allanamiento, como lo hacía antes, a tratar de verificar órdenes, documentos, situaciones, o haber citado a los comandantes generales a ver qué pasó, o a los miembros del gabinete para que expliquen por qué decretaron un estado de emergencia que se sabe que podía ocasionar muertes debido al tipo de protestas que se realizaban, ¿no? Entonces, una fiscal que está congelada, que está preocupada solo en Pedro Castillo, que no cumple a cabalidad su deber, llama también la atención porque el Congreso tampoco dice nada. Entonces, hay un congelamiento de los temas de derechos humanos y están más preocupados en otros administrativos, ¿no? Y esa conducta también en su momento, cuando venga tal vez un nuevo Congreso, tendrá pues que empezar marcando la pauta y viendo las responsabilidades de estas personas para que no se repitan esos hechos. Ahora, ¿y esto dónde se define? ¿En el ámbito interno o internacional? Bueno, en principio, internamente, como se trata de ministros y la presidenta, digamos, de facto que se encuentra ahora ejerciendo, estaría a cargo de la fiscal de la Nación. Ella tendría que iniciar la investigación y ahí comprender a otros. Está también la Fiscalía de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, que curiosamente tampoco ha dicho nada, no ha sacado ningún comunicado, no ha hablado de la responsabilidad de los ministros ni de la presidenta, no ha hecho sus gestiones, ni ha acudido a entrevistas como lo hacía contra Pedro Castillo, ¿no? Entonces, no hay Defensoría del Pueblo que actúe, no hay fiscales que se pronuncien, hay un silencio sepulcral de parte de las autoridades, y ahora que ha venido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ver si en su informe llegan a mencionar algo o no. Pero lo importante es que dentro del Perú se hagan las investigaciones y deberían empezar ya, no esperar, como insistían en el caso de Pedro Castillo, que decían, se puede investigar pero no acusar. Ya pues, apliquen eso mismo ahora. Aquellos que se rasgaban las vestiduras, sacando estas definiciones, a ver ahora, ¿dónde están? No lo vemos. Ahora, las familias individualmente podrían hacer denuncias o colectivamente sería mejor organizarse en, digamos, las organizaciones de derechos humanos para iniciar denuncias, actos de denuncia sobre esos temas.
¿O hay que esperar que la Fiscalía actúe? Si el Ministerio Público no actúa de oficio, se pueden presentar denuncias y de acuerdo a los niveles de responsabilidad internamente, un fiscal provincial elevaría la carpeta hacia la fiscal de la Nación para que actúe respecto a la presidenta, respecto a los ministros que puedan tener responsabilidad, pero de oficio sería lo obligatorio que debería ser el fiscal. Como no lo hace y mantiene silencio cómplice, pues en los diversos lugares donde han ocurrido los hechos ya deberían haber denuncias de parientes, familiares, organizaciones, o incluso los propios medios de comunicación, entrevistar a los fiscales de la zona y decirle, oiga, ¿qué está haciendo usted en este caso? O sea, tiene que ser una campaña fuerte para defender los derechos humanos y evitar la autocracia, la dictadura, los asesinatos, la represión, la brutalidad con que actúan, porque desde el hecho que se envía a la Fuerza Armada, Fernando, tú sabes que ellos no van a ir a pedir DNI ni a decirle a la gente que avance un metro más a la derecha o a la izquierda, ¿no? Ellos van de frente a disparar. Entonces, quien le dio la orden que vayan y disparen es el principal responsable. Y es lógico, el autor que dispara también tendrá que responder, ¿no? Ahora, trabajando en medio de comunicación, que es lo que hacemos acá en Tacna, es impresionante el cambio que han tenido los medios de comunicación en el trato a Dina Boluarte, ¿no? Uno, cuando no era presidenta de la República, era la que tenía que ser vacada, la que tenía que irse, era la dinámica, era la cajera de Cerrón, era la enemiga que había que sacar porque iba a quedar si es que Castillo quedaba y había que sacarla. Hoy es vista como la demócrata, la sucesión constitucional, la que hay que respetar y la que da entrevistas en los medios de comunicación que la señalaban. América, Panamericana, Frecuencia Latina y ayer en Willax. Sí, y ahora en RPP, porque mientras nosotros conversamos acá, parece que ella está en RPP contando historias, contando cuentos, haciéndose la víctima y un poco de chifografía sobre lo que ocurría en Palacio de Gobierno, ¿no? Cosas que en su momento la silenciaba, pero ahora como un poco para lavarse la cara trata de decirlo, ¿no? Y eso es lamentable, Fernando, porque nosotros ahorita no comentamos con un ánimo de difamar, ni de ofender, ni de agravar a nadie. Nosotros hacemos ahorita una crítica democrática y constructiva, porque Perú está encima de todo y porque los fallecimientos tienen que ser investigados. La población no puede sufrir, ya estamos hartos de tanto abuso y de tanto atropello. Hay que aprender a respetar el derecho de protesta que tiene una población, sobre todo en el interior del país, que viene sufriendo permanentemente. Muy bien. Edilberto, ¿y qué es lo que puede venir ahora? Bueno, yo creo que por ahora, como hay las tradicionales fiestas de Año Nuevo, la protesta un poco se ha tranquilizado, pero tengo la impresión que pasado esto puede volver a salir la gente a seguir reclamando, porque el descontento se mantiene y la manera como el gobierno puede actuar puede resultar siendo riesgosa. El estado de emergencia continúa, las Fuerzas Armadas siguen, la represión se mantiene. Entonces no hay una señal de diálogo democrático, no hay una señal de buscar investigar, de sancionar, de solucionar problemas. Entonces eso es lo peligroso y eso es lo que hay que alertar y advertir, ¿no? Perfecto. Edilberto, te dejo un abrazo, gracias por acompañarnos hoy. Igualmente a ti una feliz Navidad, si es que se pudiera, aunque con tantos problemas, pero una buena Navidad para ti, para todo el pueblo de Tacna y para todos los radioyentes. Sobre todo reflexión, ¿no? Y reflexionar de lo que elegimos y la clase política que nos gobierna. Así es. Gracias. Buenos días. Muy buenos días, Edilberto Benítez, 9:03 de la mañana.